si te dijera que la persona que más te lastima es la misma que te abraza con más fuerza? ¿Y si te revelara que, detrás de muchas relaciones que parecen normales, se esconde una energía silenciosa, destructiva y profundamente malvada? Puede ser tu pareja, tu mejor amigo, un familiar, o alguien que dice ayudarte, mientras en secreto te anula. Y lo peor es que no lo notas al principio. Al contrario, te sientes atraído por su carisma. Te cautiva su aparente madurez. Te confunde su manera de decir lo que necesitas oír. Y poco a poco, sin darte cuenta, te alejas de ti mismo. Tus emociones se vuelven niebla. Tu autoestima se agrieta. Y tu paz se vuelve una batalla diaria. Pero claro, no te atreves a decir que es culpa de esa persona. Porque esa persona te quiere, ¿cierto? Te aconseja. Te cuida. Te escucha. ¿O eso es lo que te ha hecho creer? Aquí es donde entra la verdad que nadie te cuenta. El mal no siempre grita. El mal susurra. Y muchas veces se disfraza de amor. La mayoría de las personas tienen una idea infantil del mal, piensan en villanos evidentes, en traiciones cinematográficas, en violencia escandalosa. Pero la verdadera maldad no actúa así. El verdadero mal se oculta. Opera en silencio. Y se presenta con la cara más seductora. Y si no sabes identificarlo, puedes pasar años de tu vida justificando abusos emocionales, minimizando traiciones sutiles, soportando dinámicas enfermizas, solo porque no tienes las herramientas para verlo. Este video no es entretenimiento. Este video es un espejo. Un espejo que podría mostrarte algo que tu alma lleva tiempo queriendo ver. Porque lo que estás a punto de descubrir son 5 señales. Pero no señales comunes. Son evidencias profundas, basadas en psicología real, en patrones ocultos, en verdades que nadie quiere decir en voz alta. Y una vez que las veas, ya no podrás cerrar los ojos. Porque de pronto todo encajará. ¿Por qué te sientes drenado después de estar con esa persona? ¿Por qué justificas lo que te hace daño? ¿Por qué repites conversaciones en tu cabeza tratando de entender si tú eres el problema? ¿Por qué te sientes culpable por querer poner límites? No es casualidad. Es manipulación. Es sombra. Es maldad. Y sí, puede doler admitirlo. Pero hay algo que duele más. Seguir conviviendo con alguien que en silencio está destruyendo tu mundo interior. Ahora, tal vez estás pensando. ¿Y si me estoy equivocando? ¿Y si exagero? ¿Y si es solo una mala racha? Déjame ser claro, el mal ama esas preguntas. Porque mientras tú dudas de ti, él gana poder. El mal se alimenta de tus inseguridades, de tus ganas de justificar, de tu necesidad de ser fuerte o aguantar o entender al otro. Pero ya no es tiempo de justificar. Es tiempo de ver. Es tiempo de recuperar tu voz interior. Es tiempo de proteger tu alma de personas que, sin que tú lo notes, están desconectándote de ti mismo. En este video vas a descubrir cómo el mal se disfraza de ayuda, consejo o amor incondicional, cuando en realidad es control, manipulación y anulación. ¿Por qué ciertas personas te generan confusión constante y cómo eso es una táctica psicológica para dominarte? ¿Qué señales físicas y emocionales debes escuchar para saber si alguien está drenando tu energía sin tocarte? ¿Cómo distinguir una relación que te transforma de una que te consume? Y, sobre todo, cómo romper el lazo sin destruirte en el proceso. Este no es un video que te va a decir lo que ya sabes. Es un video que va a tocar lo que has evitado sentir. Y si te quedas hasta el final, vas a tener no solo las señales, sino las herramientas para liberarte sin culpa, sin miedo, sin dudas. Porque lo mereces. Porque no viniste a esta vida para aguantar. Viniste a brillar. Y para brillar, a veces necesitas cerrar puertas, incluso si tras esas puertas hay rostros conocidos. Ahora dime, ¿estás dispuesto a descubrir la verdad?
¿Estás listo para abrir los ojos y ver, con total claridad, si a tu lado hay una persona malvada que se disfraza de luz? Si la respuesta es sí, entonces respira hondo y quédate. Porque lo que sigue puede cambiar tu historia. Y quizás, por primera vez, te devuelva a ti. Al tú que eras antes de ser confundido, manipulado o apagado. Al tú que sabía lo que valía. Y al tú que ya no va a permitir que nadie más le robe la paz. Comenzamos. Señal número 1, el disfraz del Salvador, personas que ocultan oscuridad con ayuda. No todos los peligros vienen en forma de agresión evidente. A veces, lo más dañino se presenta con una sonrisa, una mano extendida y palabras que prometen ayudarte a salir del abismo. Esta es una de las formas más sutiles y perversas de maldad, el disfraz del Salvador. Carl Jung lo entendía profundamente. Sabía que el mal no siempre se manifiesta como una fuerza destructiva abierta, sino como una sombra que se esconde tras las apariencias más nobles. Estas personas no se presentan como enemigos, sino como ángeles de luz. Son aquellas que siempre están ayudando, aconsejando, guiando, pero en el fondo lo que buscan es controlar. El disfraz del Salvador les permite ganar tu confianza, tu intimidad, incluso tu dependencia emocional. Y es justo ahí donde su poder crece. No porque tú seas débil, sino porque ellos han perfeccionado el arte de disfrazar su sombra de virtud. Desde la psicología analítica, esta figura representa una fusión peligrosa entre la persona, la máscara social y la sombra reprimida. Proyectan una imagen de bondad y sabiduría, pero su motivación interna es oscura, alimentar su ego, manipular tu proceso o sentirse superiores al ayudarte. No lo hacen por amor, lo hacen por necesidad narcisista. Y lo más doloroso es que, muchas veces, lo hacen inconscientemente. Ellos mismos creen que están haciendo el bien. El verdadero problema aparece cuando comienzas a depender emocionalmente de ellos. Su discurso se vuelve ley. Sus opiniones se convierten en verdad. Poco a poco, te despojan de tu capacidad de decidir, de tu intuición y de tu libertad emocional. Si alguna vez has sentido que estás siendo guiado, pero a la vez sofocado, estás frente a un Salvador enmascarado. Te da consejos, pero te hace sentir pequeño. Te ofrece ayuda, pero te hace sentir incapaz sin él. Este tipo de figura suele ser profundamente carismática. Sabe exactamente qué decir, cuándo decirlo y cómo generar admiración. Pero detrás de esa fachada hay una intención oculta, que dependas de su presencia para validar tu camino. La ayuda que te brindan no es un puente hacia tu libertad, sino una cadena dorada que se disfraza de cuidado. Y lo más insidioso de todo, cuando intentas alejarte, activan mecanismos de culpa y victimismo. Te harán sentir como si estuvieras traicionando a alguien que solo quiso ayudarte. Jung advertía que cuanto más niega una persona su sombra, más probable es que esa sombra se proyecte sobre los demás. Y muchas veces, estas personas no ven su propia oscuridad porque está envuelta en luz falsa. Por eso son tan peligrosas, porque ni ellas mismas reconocen el daño que causan. Y porque muchos, en su necesidad de guía o afecto, caen en su red. Liberarte de alguien así implica un acto de profunda conciencia. Significa romper con una estructura emocional que parecía segura, pero que estaba envenenada en su raíz. Significa volver a escucharte a ti mismo, reconectar con tu discernimiento, y recordar que el verdadero amor nunca somete, nunca obliga, y nunca exige admiración a cambio. El auténtico Salvador no se impone. Te acompaña. No dirige tu camino, camina a tu lado. No necesita reconocimiento, se alegra con tu libertad. Si estás cerca de alguien que siempre te salva, pero nunca te permite ser tú mismo, es momento de preguntarte, ¿me están ayudando o me están controlando? El mal no siempre grita. A veces susurra con dulzura. Y mientras más se parece a la luz, más peligroso puede ser. Señal número 2, magnetismo enfermizo, cuando sientes atracción por lo tóxico. Hay vínculos que no puedes explicar con la razón. Relaciones que,
aunque sabes que te destruyen, te resultan imposibles de soltar. Sientes que algo te arrastra, te seduce, te amarra. Y por más que lo intentas, vuelves. Esa es la trampa del magnetismo enfermizo, una conexión poderosa, pero peligrosa, donde el alma se confunde entre deseo y destrucción. Carl Jung lo explicó con brutal claridad: no siempre nos enamoramos de quien nos hace bien, sino de quien activa algo profundo y no resuelto en nuestro inconsciente. No es amor, es un eco interno. No es conexión, es una herida que reconoce otra herida. Este magnetismo es tan fuerte porque no se basa en la lógica ni en la compatibilidad, sino en los arquetipos y proyecciones que llevamos dentro desde lo más profundo de nuestra psique. Cuando estás al lado de alguien tóxico y sientes ese algo que no puedes resistir, no estás viendo a la persona real. Estás viendo una proyección de tu inconsciente. Esa persona representa una parte de ti que ha sido reprimida, ignorada o malentendida. Tal vez el abandono, tal vez el castigo, tal vez la necesidad de ser aprobado por alguien emocionalmente inaccesible. Y tu inconsciente cree que, si logras que esa persona te ame, estarás sanando todo tu pasado. Pero esa es una trampa brutal. Porque quien es tóxico, quien no te respeta, quien manipula tus emociones, no vino a sanarte, vino a mostrarte lo que aún no has sanado tú mismo. Y mientras más te resistas a verlo, más te quedarás atrapado en la cárcel invisible de ese amor enfermo. Este tipo de atracción se disfraza de pasión, de intensidad, de destino. Pero lo que realmente sientes es la activación de tu sombra. Jung advertía que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Y eso es lo que ocurre aquí. Crees que el universo te unió a esa persona, cuando en realidad es tu sombra pidiendo a gritos ser reconocida. Las personas malvadas, manipuladoras, narcisistas o frías muchas veces despiertan este tipo de magnetismo porque representan lo opuesto a lo que crees que mereces. Y sin darte cuenta, sientes una urgencia irracional por ganarte su amor, por conquistarlos, por ser suficiente para alguien que nunca te va a dar paz. Porque el inconsciente no busca felicidad, busca coherencia con lo que conoció en la infancia, aunque eso haya sido dolor. El magnetismo enfermizo no es romántico, es destructivo. Te arrastra a justificar el maltrato, a normalizar la ausencia, a rogar por migajas emocionales. Y todo eso lo haces convencido de que es amor. Pero no lo es. Es una dependencia psicológica basada en heridas no resueltas. Es un pacto silencioso entre tu sombra y la sombra de otro. Y aquí está el punto más peligroso: muchas personas no se liberan de relaciones tóxicas no porque no sepan que están mal, sino porque sienten que sin ese vínculo, se quedan vacíos. Es como una droga. Saben que duele, pero también les da una falsa sensación de vida, de importancia, de sentido. Eso es lo que lo hace tan difícil de cortar. Salir de este tipo de relación requiere más que voluntad, requiere conciencia. Requiere mirar dentro, confrontar tus heridas y entender que no necesitas sufrir para sentirte vivo. Que el amor real no intoxica. Que no debes demostrar tu valor a quien constantemente lo pisotea. Y que tú no viniste a esta vida a repetir patrones, sino a liberarte de ellos. Si estás atrapado en una relación así, no es el universo que te une, es tu inconsciente que te grita. Y cuanto antes escuches ese grito, antes podrás transformar ese magnetismo enfermizo en una energía poderosa para tu propio despertar. El amor verdadero no duele así. No te desangra, no te anula, no te hace suplicar. El amor sano construye, no devora. Y cuando lo encuentres, te darás cuenta de que el magnetismo más fuerte no es el que te arrastra hacia la oscuridad, sino el que te impulsa a florecer. Señal número 3. Inversión moral. Justifican lo injustificable. Hay algo profundamente perturbador cuando alguien hace daño, y luego lo justifica. Cuando una traición se disfraza de fue por tu bien, cuando una humillación se excusa con tú me obligaste, cuando una mentira se transforma en solo quería evitarte dolor. Esta es una de las formas más perversas del mal, la inversión moral.
Un fenómeno que Carl Jung estudió con precisión quirúrgica porque representa el momento exacto en que el ser humano deja de luchar contra su sombra y empieza a justificarla. En esta inversión, lo bueno se convierte en debilidad y lo malo en estrategia. Quien te hiere se pone a sí mismo como víctima. Quien miente se presenta como protector. Y quien destruye tus límites emocionales lo hace diciendo que lo hace por amor. Aquí ya no hay una batalla interior entre lo correcto y lo incorrecto, hay un camuflaje, una manipulación profunda del lenguaje, de la culpa, del sentido. Lo más impactante es que estas personas no siempre mienten abiertamente. Muchas veces creen de verdad en sus razones. Han desarrollado un sistema interno donde el daño que causan está justificado por sus heridas, sus emociones, su dolor. Jung hablaba de este tipo de moral torcida como uno de los resultados de una sombra no integrada. Cuando no asumimos nuestra parte oscura, esta no desaparece, simplemente encuentra argumentos para operar. Justificar lo injustificable es el síntoma de una conciencia dividida. La persona sabe que lo que hace está mal, pero ha creado una narrativa tan elaborada que incluso parece lógica. Y si no tienes una conciencia firme, si estás emocionalmente implicado con esa persona, puedes caer en la trampa. Puedes empezar a dudar de ti. Puedes llegar a pensar que tal vez tú provocaste ese trato. Que quizás merecías ese grito. Que tal vez estabas exagerando el dolor. Esta es la verdadera crueldad del mal encubierto, no solo hiere, sino que distorsiona tu percepción de la realidad. Destruye tus parámetros internos de lo que es aceptable. Y te transforma poco a poco en alguien que ya no confía en su intuición. Que calla cuando debe hablar. Que se queda cuando debería irse. Porque la persona que está a tu lado ha invertido la brújula moral y te ha hecho creer que el norte es sur. La inversión moral no solo daña desde afuera, también corrompe desde adentro. Y esto es lo que más temía Jung. Cuando la sombra no se integra, comienza a devorar el alma. No de forma violenta, sino silenciosa. Y una vez que te acostumbras a justificar lo injustificable en otro, comienzas a hacerlo contigo. Empiezas a traicionarte para sostener la narrativa. Empiezas a callar tus valores por miedo a perder la relación. Y cuando eso ocurre, el mal ya no está solo en la otra persona. Se ha infiltrado en tu conciencia. Salir de esta dinámica requiere una ruptura radical con el autoengaño. Requiere despertar del hechizo. Ver la realidad sin el filtro de las excusas. Y recordar que quien te ama no necesita manipularte con culpa. Que quien actúa desde la luz no necesita justificar el dolor que causa. Que el verdadero amor tiene coherencia, siente, cuida y respeta al mismo tiempo. Hay personas que convierten el daño en doctrina. Que hacen de sus heridas una justificación para herir a otros. Y si no estás alerta, terminarás siendo parte de esa distorsión. Te harán creer que tu reacción es el problema, que tu sensibilidad es una exageración, que tus límites son egoísmo. Pero la verdad siempre grita, incluso en el silencio, lo injustificable no se justifica. El daño no se maquilla. La violencia emocional, psicológica o espiritual nunca será un acto de amor. Cuando alguien invierte la moral para salvar su imagen, está eligiendo vivir desde la sombra. Y cuando tú decides ver esa inversión y no aceptarla, estás eligiendo vivir desde la verdad. Porque el mal más difícil de reconocer no es el que ataca, sino el que se disfraza de virtud. El que te convence de que lo negro es gris y que sufrir es una forma de amar. Recuerda esto, el amor no se justifica. Se demuestra. El respeto no necesita explicación. Se siente. Y tu alma no fue creada para sostener falsedades disfrazadas de principios. Fue creada para brillar en coherencia con lo que sabes que es correcto, aunque te duela verlo. Aunque tengas que soltar a quien invirtió el sentido de todo lo que alguna vez creíste. Porque cuando justificas lo injustificable, ya no estás con alguien, estás contra ti. Señal número 4, frialdad afectiva y ausencia de culpa. Hay un tipo de persona que no necesita gritar, herirte con palabras o romper objetos para destruirte.
Le basta con su silencio, con su indiferencia, con esa forma tan sutil y escalofriante de desconectarse emocionalmente, incluso mientras te mira a los ojos. Esa es la marca de la frialdad afectiva. Y cuando viene acompañada de una ausencia total de culpa, estás ante una de las señales más inquietantes del mal cotidiano. Carl Jung advirtió que el mal más profundo no siempre actúa con violencia evidente. Muchas veces se manifiesta en la incapacidad de sentir empatía por el dolor que se causa. Es el alma que ha perdido su capacidad de resonar con el sufrimiento ajeno. Es el yo que ha sido consumido por la sombra y que, en vez de integrarla, la niega, la proyecta o, peor aún, la racionaliza. Una persona con frialdad afectiva no reacciona ante tus lágrimas, tus quiebres emocionales o tus súplicas de comprensión. No porque no escuche, sino porque no siente. Hay una desconexión deliberada, casi quirúrgica, entre su conducta y sus consecuencias. Pueden herirte y luego comer tranquilamente. Pueden traicionarte y dormir en paz. Pueden ver tu dolor y continuar con su día como si nada hubiera ocurrido. Y cuando intentas pedir una explicación, lo único que recibes es indiferencia, burla o acusación. Este tipo de frialdad no es simple falta de expresividad. Es un vacío emocional cultivado, muchas veces, como mecanismo de defensa, pero convertido en arma. Es la consecuencia de una psique que ha cerrado la puerta a la compasión, no porque no pueda sentir, sino porque eligió no hacerlo. No hay arrepentimiento. No hay reflexión. Y, lo más inquietante, no hay cambio. Porque para cambiar, primero hay que sentir culpa. Y estas personas han eliminado esa brújula moral de su interior. La ausencia de culpa es peligrosa porque convierte cualquier acto en justificable. Si no hay responsabilidad emocional, no hay límites internos. Nada está mal, solo es lo que tocaba hacer. Y en ese discurso frío, pragmático y vacío de alma, se esconden las acciones más destructivas. Jung comprendía que una conciencia sin culpa es una tierra fértil para que la sombra crezca sin control. Es ahí donde el mal se normaliza. Donde el daño se convierte en estrategia. Donde el otro se vuelve un simple objeto para obtener lo que se quiere. La frialdad afectiva no siempre es evidente al inicio. Al contrario, muchas veces viene envuelta en una aparente calma, en una falsa madurez emocional. Pero con el tiempo, descubres que esa calma no es paz, es desinterés. Que esa madurez no es sabiduría, es cinismo. Que esa estabilidad no es seguridad, es vacío. Y si te expones demasiado tiempo a esta energía, comienzas a adaptarte. Aprendes a no esperar respuestas. A no exigir explicaciones. A anestesiar tus emociones para no sufrir el rechazo constante. Y cuando eso ocurre, no solo te enfrentas a la frialdad de otro, comienzas a convertirte en alguien frío también. Es el efecto más trágico de convivir con una persona emocionalmente congelada, tú también comienzas a perder sensibilidad. Pero hay una verdad que no puedes olvidar, sentir no es debilidad. Sentir es tu mayor fortaleza. Es lo que te hace humano, íntegro, real. No permitas que la frialdad de otro te haga cuestionar tu capacidad de amar. No dejes que la ausencia de culpa en otro te lleve a asumir culpas que no te corresponden. No normalices la indiferencia como parte del amor. Porque el amor no ignora, no deserta, no desconecta. El amor permanece, consuela y abraza, incluso en el conflicto. Cuando alguien puede hacerte daño y seguir con su vida como si nada, no estás frente a una persona fuerte. Estás frente a una conciencia ausente. Y ahí, más que discutir, necesitas alejarte. Porque nadie merece vivir mendigando calor en un corazón que decidió ser hielo. La frialdad afectiva es una alarma. La ausencia de culpa, una sentencia. Y tu alma, que aún siente, aún llora, aún vibra, es demasiado valiosa como para seguir entregándose a alguien que ya ha cerrado su puerta interior. No lo tomes como derrota. Tómalo como liberación. Porque tu sensibilidad no es un error. Es tu mayor escudo contra un mundo que,
muchas veces, confunde indiferencia con fortaleza. No lo es. La verdadera fuerza está en quien, a pesar de haber sido herido, sigue amando sin volverse piedra. Señal número 5. Generan confusión, caos y autodestrucción en tu vida. Hay personas cuya presencia no suma, sino que desestabiliza. Personas que no necesitan gritarte ni golpearte para destruirte, porque su verdadera arma es más sutil, más silenciosa y mucho más peligrosa, el caos emocional. Están a tu lado y, sin que lo notes al principio, comienzas a perder el equilibrio. Tus decisiones ya no son tan firmes. Tus pensamientos se vuelven más turbios. Tu autoestima se desmorona sin explicación. Estás confundido, drenado y con la sensación constante de estar caminando sobre vidrios rotos. Esa es la quinta señal de que hay una persona malvada a tu lado. Su sola energía genera confusión, caos y autodestrucción. Carl Jung lo explicaría como una invasión de la sombra ajena sobre tu campo psíquico. No es solo una mala influencia externa. Es una intromisión que penetra en tu mente, tu identidad y tu sistema nervioso. Estas personas proyectan tanto desorden interno que lo derraman sobre todos los que los rodean. Y si tú estás emocionalmente vinculado, ese desorden termina convirtiéndose en parte de tu vida. Nada es claro cuando estás cerca de alguien así. Un día te hacen sentir especial, al siguiente te tratan con indiferencia. Hoy te dicen que te necesitan, mañana te ignoran como si no existieras. En un momento son dulzura, al siguiente, distancia helada. Esta inestabilidad constante no es casual. Es una forma de manipulación psicológica. No te golpean físicamente, pero sí golpean tu realidad, hasta que ya no sabes qué pensar de ti mismo ni de ellos. El caos es su estrategia. Y la confusión, su campo de control. Este tipo de energía no solo te cansa, te enferma. Te hace vivir con ansiedad, te roba el sueño, altera tu digestión, te llena de pensamientos obsesivos. Y lo más peligroso, te convence de que tú eres el problema. Que tú eres el dramático. Que tú eres quien siempre malinterpreta todo. Y ahí comienza la autodestrucción. Ya no confías en tus emociones. Te autoacusas. Te disculpas por sentir. Pides perdón por reaccionar. Y terminas defendiendo a quien te está arruinando la vida desde adentro. Jung decía que aquello que no se integra termina controlándonos desde el inconsciente. Estas personas no tienen control sobre su caos interno, así que lo proyectan sobre otros. Viven en un ciclo interminable de sabotaje, y su forma de mantenerse a flote es hundir a quienes los rodean. Pero lo hacen de forma tan camuflada, tan normalizada, que muchas veces ni siquiera lo percibes hasta que ya estás atrapado emocionalmente. El vínculo con alguien así no es una relación. Es una tormenta disfrazada de hogar. Un campo de guerra emocional maquillado de amor. Y mientras más te esfuerzas por entender, más se desfigura la realidad. Pierdes el foco. Te aíslas. Desconfías de todos. Y te miras al espejo sin reconocerte, porque has dejado de ser tú. Has cambiado tu paz por la esperanza de que un día esa persona cambie. Pero el caos no cambia, solo se disfraza. Y si no despiertas, terminarás destruyéndote para sostener una relación que nunca fue real. Hay un tipo de mal que no necesita gritar. Solo necesita sembrar confusión. Porque sabe que si destruye tu claridad interna, ya no necesitas cadenas, tú mismo comenzarás a sabotearte. A vivir con culpa, miedo y dependencia. Y en ese estado, eres más fácil de controlar. Liberarte de este tipo de vínculo no es fácil, porque el caos que siembran también genera adicción emocional. La montaña rusa de emociones te mantiene enganchado. Pero hay algo que debes recordar: lo que confunde tu alma, lo que desordena tu corazón, lo que intoxica tu mente, no es amor. Es una forma de destrucción psicológica. Y nadie merece ser el campo de batalla emocional de otra persona. Recuperar tu claridad no es un lujo, es una urgencia. Porque cuando recuperas tu centro,
ves con ojos nuevos. Ya no justificas lo injustificable. Ya no aceptas migajas emocionales. Ya no sacrificas tu paz para sostener vínculos falsos. Porque entiendes que la vida no se trata de sobrevivir entre tormentas ajenas, sino de construir tu propio sol interior. El caos que otros siembran no tiene por qué ser tu cosecha. Y la confusión que provocan no define tu verdad. Lo que sí te define es tu capacidad de despertar, de soltar, de cerrar ciclos con dignidad y de reconstruirte, esta vez, con base en lo que sí eres, alguien que merece paz, amor y coherencia. Porque estar cerca de alguien no debería costarte tu cordura. Y amar nunca debería significar perderte a ti mismo. Técnicas para detectar la maldad desde la psicología profunda. La maldad verdadera rara vez se presenta con un rostro evidente. No lleva cuernos ni grita amenazas desde la oscuridad. Más bien, se disfraza de encanto, de amabilidad, de lógica incuestionable. Se oculta tras palabras dulces, gestos aparentemente nobles, o discursos que suenan elevados pero que, en el fondo, te hacen sentir pequeño, culpable o confundido. Y es ahí donde la psicología profunda, especialmente la visión de Carl Jung, se convierte en una herramienta vital, no para señalar a los demás como villanos, sino para afinar la percepción interna que te permite distinguir la energía que te nutre de aquella que te corrompe. Detectar la maldad no es una tarea externa, es un trabajo interior. Requiere afinar tu intuición, observar los patrones repetitivos y aprender a leer lo que no se dice. Porque la verdadera intención de una persona no se encuentra en sus palabras, sino en cómo te hace sentir a lo largo del tiempo. La psicología profunda enseña que el inconsciente siempre deja pistas. La máscara puede ser perfecta, pero la vibración no miente. Una de las primeras señales de alerta es el cuerpo. Sí, el cuerpo. Cuando estás cerca de una persona malvada, tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Sientes cansancio inexplicable, tensión muscular, dolores de cabeza frecuentes, insomnio o una ansiedad que no sabes de dónde viene. Tu sistema nervioso detecta el desorden, la falsedad, el peligro emocional, incluso cuando tu mente todavía está siendo seducida por las apariencias. Aprender a escuchar estas señales es un acto de sabiduría profunda. Tu cuerpo no es débil. Es sabio. Y siempre habla primero. Otra herramienta poderosa es el análisis de los patrones emocionales. ¿Qué tipo de emociones te genera esa persona de forma recurrente? ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Vergüenza? ¿Confusión? Si con frecuencia sales de una interacción sintiéndote menos, dudando de ti, justificándote por sentir, o incluso disculpándote por tus límites, entonces no estás frente a alguien sano. Estás frente a una presencia que drena tu energía vital. Y eso, desde la psicología profunda, es un acto de maldad, extraer luz del otro para sostener la sombra propia. Jung también hablaba del poder de los símbolos y los sueños. El inconsciente, cuando algo nos amenaza o nos desestabiliza, busca hablar a través del lenguaje simbólico. Personas malvadas pueden aparecer en tus sueños como figuras inquietantes, como caos, como máscaras, como persecuciones sin rostro. Esos sueños no deben ser ignorados. Son la voz de tu alma tratando de mostrarte lo que tu mente racional se niega a ver. Mantén un diario de sueños. Observa los patrones. Porque cuando el inconsciente grita, lo hace con imágenes cargadas de verdad. Otra técnica esencial es la observación del comportamiento bajo presión. Las máscaras sociales funcionan muy bien en ambientes cómodos. Pero cuando alguien está en crisis, en desacuerdo o bajo estrés, aparece la verdadera esencia. Observa cómo esa persona trata a los que no puede usar. Cómo responde cuando se le dice no. Cómo reacciona frente al fracaso, la crítica o la diferencia de opinión. La maldad suele esconderse tras el ego herido. Y es en esos momentos donde deja de actuar y comienza a mostrarse. Pero quizás la herramienta más poderosa que ofrece la psicología profunda es el discernimiento. No el juicio moral superficial, sino esa capacidad interna de sentir cuando algo no vibra con tu verdad.
El discernimiento no se impone, se cultiva. Es esa voz serena que te dice que no necesitas pruebas contundentes para alejarte. Que si algo te roba la paz, eso es prueba suficiente. Que si alguien te hace dudar de tu intuición constantemente, ya es razón para poner distancia. No necesitas justificar tu claridad. Solo necesitas honrarla. La maldad no siempre actúa con odio. A veces actúa con indiferencia. No siempre destruye de forma ruidosa. A veces lo hace en silencio, anulando tu voz interior hasta que te olvidas de quién eres. Por eso es tan vital aprender a detectar sus formas sutiles. Porque cuando sabes reconocerla, puedes proteger tu alma. Puedes decir que no. Puedes cerrar la puerta antes de que tu luz se apague. La psicología profunda no te enseña a odiar al otro, ni a etiquetar a todos como enemigos. Te enseña a dejar de traicionarte por complacer. Te ayuda a ver, con ojos más claros, lo que hay detrás de las máscaras. Y a tomar decisiones que honren tu crecimiento, tu paz y tu verdad más alta. Al final, detectar la maldad no es sobre los otros. Es sobre ti. Sobre cómo te tratas cuando estás con alguien. Sobre cuánto te escuchas. Y sobre cuánta verdad estás dispuesto a vivir, aunque duela. Porque hay una fuerza más peligrosa que cualquier villano externo, la costumbre de ignorar tu alma para sostener vínculos rotos. Cuando decides no hacerlo más, la maldad pierde todo su poder. Porque ya no puede habitar donde hay conciencia, claridad y amor propio. Si este video resonó contigo, si en algún momento te sentiste identificado o descubriste algo que necesitabas ver con claridad, no te lo guardes solo para ti. Suscríbete ahora mismo para seguir recibiendo contenido profundo, transformador y lleno de verdad. Déjame tu comentario, cuéntame si has vivido algo similar o si reconociste alguna de estas señales en alguien cercano. Tu historia puede ayudar a otros a despertar. Y sobre todo, comparte este video con esa persona que sabes que necesita escucharlo. Porque a veces, una verdad a tiempo puede salvar una vida. Dale al botón de suscribir, comenta abajo y compártelo. No estás solo. Estamos construyendo una comunidad que elige la luz por encima del engaño. Y todo empieza con un clic.